médula espinal. O bueno, un poco de la estructura, ¿no? Obviamente en neuroanatomía van a llevar a más profundidad. Ya. La médula espinal, primero se va a dividir en dos zonas, ¿no? Una zona más periférica, que es la llamada sustancia blanca, y una zona central en forma de H, que es la sustancia negra. ¿No? ¿Por qué es importante la sustancia blanca? Porque a través de esa sustancia blanca van a discurrir axones provenientes, van a discurrir axones, y esos axones se van a juntar formando, ¿qué cosa? Fascículos, ¿no? Fascículos. Fascículos o también llamados tractos, ¿no? Estos fascículos pueden venir desde la médula espinal, hacia estructuras encefálicas, formando las vías ascendentes, o pueden ir desde estructuras encefálicas hacia la médula espinal, conformando las vías descendentes. Estas vías ascendentes, van a ser sensitivas, que ya lo han llevado seguramente en el capítulo de sistema sensitivo, ¿no? Sensorial creo que se llamaba. Van a ser la parte, van a transportar información de qué tipo? Sensitiva, ¿no? Las vías ascendentes. Mientras que las vías descendentes van a transportar información motora. Entonces, todas estas vías o todos estos fascículos van a discurrir a través de la sustancia blanca, ¿no? Que es toda esta zona de acá. Todo ello es la sustancia blanca. Por ejemplo, acá tenemos un fascículo, que es el fascículo córtico espinal, ¿no? Un fascículo que está discurriendo a través de la sustancia blanca. Y en la parte central que tenemos la sustancia negra, ¿no? Que es esta H. O la mitad de una H en este caso, ¿no? Porque le he partido la médula espinal en dos. Ya. Esta sustancia negra, ¿qué va a contener? Va a contener cuerpos neuronales, ¿no? Va a contener cuerpos neuronales. Y esta sustancia negra, nosotros la podemos dividir en dos astas, ¿no? Un asta dorsal y un asta ventral. El asta dorsal, que es sensitivo, y un asta ventral, que es motor. Asta dorsal sensitivo y un asta ventral que es motor, ¿no? Dorsal y ventral. Ya. Entonces vamos a tener a nivel de la médula espinal, podemos encontrar que van a llegar nervios sensitivos y van a hacer sinapsis a ese nivel de la médula espinal. Y van a hacer sinapsis con interneuronas o con motoneuronas. Estas interneuronas van a estar ¿dónde? Van a estar distribuidos a nivel tanto del asta dorsal como del asta ventral. Es decir, van a estar distribuidos en todo en toda la sustancia negra de la médula espinal. Mientras que las motoneuronas van a estar solamente a nivel del asta ventral, ¿no? En el asta ventral, ¿qué vamos a encontrar? Motoneuronas. Ahora, estas motoneuronas pueden ser de dos tipos, motoneurona alfa o motoneurona gamma. La motoneurona alfa va a inervar ¿a quién? A las fibras musculares. Mientras que la motoneurona gamma va a inervar al uso muscular. Bien. Sigamos entonces. Ya. Bien, eso sería creo que todo por esta parte de acá. Esta parte de la estructura de la médula espinal. Sí, sería todo. Ahora vamos a empezar. Las interneuronas, me había olvidado. Las interneuronas
las interneuronas distribuidas a nivel de toda la médula, a nivel de toda la sustancia gris de la médula espinal, van a encargarse de una función dentro de la médula espinal que va a ser la función integradora de la médula espinal. ¿Y cuál va a ser la función integradora de la médula espinal? La función integradora de la médula espinal van a ser los reflejos medulares. Entonces, en los reflejos medulares van a participar las interneuronas, a excepción del reflejo miotático muscular, donde no va a haber participación de las interneuronas, sino simplemente de un nervio sensitivo que va a estimular directamente a una motoneurona alfa. ¿Ya? Bien, y eso vamos a hablar en esta parte, ¿no? Del reflejo miotático muscular. Ahora, en el reflejo miotático muscular tenemos que conocer al uso muscular, que es el órgano sensitivo o es el receptor sensitivo que va a desencadenar el reflejo miotático muscular. Este de acá es el reflejo miotático muscular, que está al centro del músculo esquelético. Es un receptor sensitivo, ¿no? Si este receptor sensitivo, a este uso muscular, nosotros le hacemos más grande, vamos a encontrar esta imagen de acá. Y vamos a ver cómo el uso muscular va a estar conformado por fibras intrafusales. Entonces el uso muscular está formado por fibras intrafusales. Y las fibras musculares que están fuera de estas del uso muscular, las fibras musculares esqueléticas, fuera de estas fibras fuera del uso muscular, a esas las conocemos como fibras extrafusales. ¿Sí? Ahorita estamos en el uso muscular. ¿Quién nos importa ahora? Las fibras intrafusales. Ahora, al uso muscular nosotros lo podemos dividir en dos segmentos. Un área central, que es esta zona de acá, área central, o en realidad de tres segmentos, ¿ya? Un área central y por acá porción final y por acá también porción final. Entonces lo podemos dividir en un área central y en dos porciones finales. El área central es una región del uso muscular que va a ser netamente sensitiva. Va a estar inervado por nervios sensitivos. ¿Qué nervios sensitivos? 1A y 2. Ese tipo de fibras, ese tipo de nervios. Para que me entiendan bien esta parte, les voy a explicar lo que es la parte de fibras, ¿ya? La parte de nervios. No sé si lo habrán llevado, pero bueno. A ver. Por acá les dibujo un axón. Y por acá otro. Ya miren. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo es este axón? Este axón es más gordo, mira. ¿no? Este axón es más gordo. Todo este es su diámetro. Mientras que este axón es delgadito. ¿no? Todo esto nada más. ¿Por qué es más gordo? Porque tiene vaina de mielina. Por eso es más gordo. Por eso tiene más diámetro. Vaina de mielina. Y como tiene vaina de mielina, decimos que la conducción del potencial de acción va a ser de forma más rápida. Va a ser más rápido. Mientras que en esta parte vamos a ver que va a ser más lento. Va a ser más lento. ¿Por qué? Porque no tiene vaina de mielina. Entonces, a medida que tiene más vaina de mielina, ¿cómo van a ser los axones? Van a ser más gruesos. Por acá podemos dibujar otro. Más grueso. ¿Por qué? Porque tiene aún más vaina de mielina. Y si tiene más vaina de mielina, ¿cómo va a ser su transporte? Aún más rápido. Más rápido. Entonces, ¿qué decimos? Que a medida que el grosor del nervio aumenta,
vamos a ver que la transmisión de la información, la conducción del potencial de acción va a ser de forma más rápida. Borramos todo de nuevo. Ahora sigamos. Cuando ustedes han llevado en colegio, les dijeron, o en el colegio les dijeron, ¿qué les dijeron? Que las fibras o los nervios se dividen en dos tipos, ¿cierto? Se dividen en nervios mielínicos y en nervios amielínicos, ¿no? Mielínicos que tienen vaina de mielina y amielínicos que no tienen vaina de mielina. Pero ahora en el curso de fisiología van a ver que se van a clasificar en otros tipos. Los amielínicos ahora se van a llamar de tipo 4. De tipo 4, pero solo los nervios sensitivos. Los nervios sensitivos amielínicos, ¿cómo los vamos a llamar? Tipo 4. Tipo 4 van a ser los amielínicos. Dentro de los nervios sensitivos. Tipo 4, amielínicos. Y los mielínicos pueden ser de tipos 1, 2 y 3. O 1A, 1B, 2 y 3. Entonces, por acá vamos a tener a los mielínicos. Los mielínicos dentro de los sensitivos pueden ser de tipo 1A, 1A, pueden ser de tipo 1B, pueden ser de tipo 2 y pueden ser de tipo 3. Los del tipo 1A son los más gordos, son los de mayor diámetro, entonces su velocidad de conducción va a ser mucho más rápida. Del tipo 1B va a ser menor que del 1A, del tipo 2 van a ser menor que del 1B, ¿no? Pongámosle la velocidad del 1A, por ejemplo, 4 cruces, del 1B va a ser 3 cruces su velocidad, del 2, por ejemplo, va a ser 2 cruces, y del 3 va a ser 1 cruz. ¿Por qué? Porque son más delgados, y al ser más delgados, tienen menos vaina de mielina, por lo tanto la conducción va a ser más lenta, ¿no? Ya. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que el uso muscular, o específicamente su área central, va a tener inervación sensitiva por fibras del tipo 1A y de tipo 2. 1A, fibras gordas que transportan rápidamente. Tipo 2, fibras más delgadas que transportan de forma más lenta. Mientras que la porción final, la porción final, que es esta de acá, ¿no? De acá para acá, esa es la porción final. Esa porción final va a tener inervación motora, va a ser una porción motora. ¿Inervación por quién? Por las motoneuronas gamma, que ya te había adelantado en esta parte, ¿no? Las motoneuronas gamma, ¿a quién inervan? Al uso muscular. Aquí están. Las motoneuronas gamma inervando a quién? Al uso muscular en su porción final. En su porción final. Ahora, si queremos seguir agrandándolo, vamos a ver esto. Esta imagen de acá, la inferior. Y vamos a ver que estas fibras intrafusales van a ser de dos tipos. De bolsa nuclear y de cadena nuclear. De cadena nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las de bolsa nuclear, mira cómo están sus núcleos. Todos están concentrados en una protuberancia central, no en una bolsa, una especie de bolsa al centro, más ancha, ¿no? De mayor diámetro. Mientras que pongo este caso. O bueno, primero esta parte. El reflejo miotático muscular, en especial, bueno, el uso muscular se activa cuando, ¿cuándo se activa el uso muscular? El uso muscular se activa cuando el músculo se relaja, es decir, el músculo se estira, esa es la palabra que estaba buscando, el músculo se estira, cuando el músculo se estira, ¿y eso qué va a generar? El estiramiento del uso muscular, y con eso se activa el uso muscular. O también el uso muscular se puede activar por contracción de las fibras intrafusales. Entonces va a activarse frente a dos estímulos, frente a un estiramiento y frente a una contracción del uso muscular. Estiramiento del músculo, contracción del uso muscular. Queda hasta ahí.
Ahora, este estiramiento del uso muscular se puede dar de forma rápida, o discúlpenme, de forma intensa y de forma súbita, repentina, súbita, o este estiramiento puede darse de forma débil o de poca intensidad, ¿no? De poca intensidad y de forma continua. Entonces puede ser de gran intensidad el estiramiento y súbito, o puede ser de baja intensidad y continuo. ¿Ya? Cuando es de alta intensidad el estiramiento, ¿qué va a generar? Que estos de bolsa nuclear que son gordos se estiren, porque son gordos, son más gordos, entonces se van a estirar. Al estirarse, se activan y esa información de la activación es transportada por las fibras del tipo 1A. Recuerden, bueno, no les dije, las fibras del tipo 1A inervan a quién? A las fibras de bolsa nuclear y a las de cadena nuclear. Entonces se activan las fibras del tipo, o se transmite a través de las fibras del tipo 1A. Ahora, cuando se activan estas fibras de bolsa nuclear, frente al estiramiento, genera muchos potenciales de acción. Por ejemplo, el estiramiento se da con una cruz, mientras que los potenciales de acción generados por ese estiramiento van a ser de 4 cruces. Van a ser muy intensos. Entonces, la respuesta que va a desencadenar va a ser muy intensa, porque se están generando muchos potenciales de acción. Y además, se transporta ese estímulo por medio de ¿quién? Por medio de las fibras del tipo 1A. Importante, ¿por qué? Porque las fibras del tipo 1A, la transmisión de esa información va a ser de forma rápida. ¿No? Como ya les expliqué, son fibras gordas, entonces la conducción de la información va a ser de forma rápida. Y lo transmite, aquí estamos viendo, la fibra del tipo 1A, transmite esa información y hace sinapsis ¿con quién? Con una motoneurona alfa en el asta ventral, la excita. Excita a una motoneurona alfa en el asta ventral. Y esta motoneurona alfa va a inervar al mismo músculo del que estaba partiendo el estímulo del uso muscular, ¿no? Al mismo músculo, desencadenando ¿qué cosa? La contracción. Contracción del músculo. ¿No? A un inicio se estaba estirando el músculo, ahora se contrae por efecto del reflejo miotático muscular. Ya. A esta respuesta de acá, a esta respuesta frente a un estímulo de alta intensidad y a un estímulo súbito, nosotros le conocemos como respuesta dinámica. Respuesta dinámica. Dinámica. Esta es la respuesta dinámica, ¿ya? ¿Cuándo se da entonces la respuesta dinámica? Cuando se estiran las fibras de bolsa nuclear, se transmite a través de las fibras del tipo 1A y estimula una motoneurona alfa y se contrae rápidamente. ¿Cuándo se da? Pantalla en negro, ya. Por ejemplo, esta es la pierna de un paciente, o el miembro inferior de un paciente, y viene el médico con su martillo de reflejos y lo que hace, ¿qué cosa es? Golpear la rodilla, ¿no? Ese es uno de los tantos reflejos que se evalúan, ¿ya? Uno de los tantos reflejos a evaluar. Ya. Se golpea la rodilla. Al golpear la rodilla, ¿qué se está haciendo? Se está estirando un tendón acá en la rodilla, el tendón rotuliano. Se estira ese tendón. Estira ese tendón, ¿no? Lo golpea y lo estira. Estira el tendón. Ahora, el músculo o las células musculares van a estar rodeadas por tejido conectivo, ¿cierto? Eso lo han llevado en histología. Están rodeados por tejido conectivo. Ese tejido conectivo, ¿cómo se llama? Endomicio, perimicio y epimicio, ¿cierto? Todo ese tejido conectivo al final se juntan todo ese tejido conectivo y conforman ¿qué cosa? El tendón. Conforman el llamado tendón. Entonces, ¿qué es el tendón? El tendón no es más que la prolongación del músculo.
Entonces, si se estira el tendón, ¿a quién también estás estirando? Al músculo. Si se estira el músculo de forma súbita y de forma intensa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se van a estirar las fibras de bolsa nuclear. Se estiran las fibras de bolsa nuclear. ¿A quién activa? Fibras del tipo 1A, estimula a las motoneuronas alfa, desencadena la contracción. ¿Y eso qué desencadena? ¿Qué va a desencadenar? Que la persona extienda la rodilla, ¿no? Va a generar la extensión de la rodilla. Ese es el reflejo miotático muscular, ¿no? ¿Y por qué extiende la rodilla? Porque contrae con más intensidad que que el estiramiento inicial, ¿no? Por eso es respuesta dinámica, por eso es que se generan más potenciales de acción, por eso termina en una contracción intensa que hace que el músculo se extienda, ¿ya? ¿Por qué quiero aclarar esta parte? Porque esto va a ser diferente del siguiente. ¿Me escuchan? Sí, 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 Mara. ya, mi internet está pésimo, ya, disculpen chicos. A ver, nuevamente, ya. ¿Se miran mis diapositivas? Ahora sí. Sí, ya. ¿En qué parte me quedé? ¿Hasta qué parte me escucharon? Terminaste de explicar de la respuesta dinámica. Ah, ya. Ya bueno, entonces esta respuesta dinámica desencadena ¿qué cosa? La contracción y hace que el músculo, y hace que tú muevas esa extremidad, ¿cierto? Esa es la respuesta dinámica. Desencadena una contracción muy intensa, muy, muy intensa. Que va a ser diferente de la respuesta estática. ¿Cuándo se da la respuesta estática? Ante un estímulo, ante un estiramiento de baja intensidad, pero de forma continua. Entonces, tu músculo tiende a estirarse todo el tiempo, se está estirando. Cuando tú no lo contraes, todo el tiempo tiende a estirarse. Todo el tiempo tiende a estirarse, pero se estira con baja intensidad. Se estira, hace un estiramiento de baja intensidad. Entonces, como se estira de baja intensidad, va a estirar a las fibras de bolsa nuclear que son gordas, no va a poder estirarlas. ¿Quiénes van a ser las únicas que se estiran? Las de cadena nuclear. Cuando se estiran las fibras de cadena nuclear, los potenciales de acción generados van a ser de la misma intensidad que el estiramiento. Es decir, el estiramiento se produce con una cruz, los potenciales de acción también con una cruz, ¿no? Y esa activación de estas fibras de cadena nuclear van a ser transportadas por fibras del tipo 2, que lo transmiten de forma más lenta, ¿no? Más lenta, más lenta. Y como se generan pocos potenciales de acción, la contracción va a ser de menor intensidad, ¿no? La contracción del músculo. Esto es igualito acá, ¿no? Fibras del tipo 1B. Bueno, ya bueno, por acá están también las fibras del tipo 1B, ya imagínense. Por acá está la fibra del tipo 1B, llega hacia el asta ventral y estimula a una motoneurona alfa, ¿no? Estimula a una motoneurona alfa que desencadena, ¿qué cosa? La contracción del músculo, pero con menor intensidad. Esta contracción de menor intensidad, ¿qué va a desencadenar? El tono muscular. Esto va a desencadenar, ¿qué cosa? El tono muscular. Va a producir el llamado tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es un estado de semicontracción muscular. Ahí está el estado de semicontracción muscular desencadenado ¿por quién? Por el reflejo miotático muscular. ¿Ya? Bien. Ya, ¿y para qué? La respuesta dinámica era, o su aplicación estaba, ¿dónde? En la evaluación que hacía el médico de los reflejos medulares, ¿cierto? ¿No? Que seguramente los que hayan llevado semi habrán visto esa parte, ¿no? Pantalla en negro, ya ver. Pero esa es una aplicación clínica, ¿no? En tu cuerpo, ¿dónde vemos la respuesta dinámica? En tu cuerpo, así fisiológicamente, ¿no? La respuesta dinámica, ¿dónde la vemos? Ya vamos a hablar de esta parte. Vamos a ver que la corteza motora, la corteza motora va a enviar
un axón grandazo que va a pasar por la médula espinal y que va a inervar a una motoneurona alfa en el asta ventral, ¿no? Va a inervar o va a hacer sinapsis con una motoneurona alfa en el asta ventral y esta motoneurona alfa va a inervar un músculo. ¿Para qué? Con la finalidad de que cuando tú quieras moverte, la corteza motora manda, excita al músculo, a la motoneurona alfa excita al músculo y el músculo se contrae y se genera el movimiento. Pero esto es de forma consciente. Esto es de forma consciente. Consciente, ¿no? Tú eres consciente de esto. Pero, ¿qué pasa con tu musculatura axial? Tú eres consciente de que estás contrayendo tu musculatura axial. Tú le dices, músculo, contráete. No, ¿verdad? No le dices. Entonces, ¿esos por qué se contraen? Fácil. Vienen los núcleos vestibulares a nivel del tronco encefálico, y esos también mandan una neurona, un axón, a través de la vía vestíbulo espinal, ¿no? Vestíbulo espinal. Mandan un axón. Este axón excita no a una motoneurona alfa, sino a una motoneurona gamma, ¿ya? Entonces, estas neuronas que parten de los núcleos, o estos axones que parten de los núcleos vestibulares, excitan ¿a quién? A una motoneurona gamma, no a una motoneurona alfa. ¿Con qué finalidad? Borramos todo. A ver. Ya. Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que estos de acá excitan a una motoneurona gamma, ¿no? ¿Y qué hace la motoneurona gamma? Inerva ¿a quién? A las fibras intrafusales, generando ¿qué cosa? Su contracción. Se contrae. Y cuando se contrae, ¿qué pasa? Activa el uso muscular. Eso se transporta por las fibras del tipo 2, generándose una respuesta dinámica, generándose finalmente, ¿qué cosa? La contracción de esa musculatura axial, ¿no? La contracción de esa musculatura axial. Bien, espero que me hayan entendido esta parte. Ahora sí, estos dos reflejos son más sencillos, ¿no? El reflejo tendinoso de Golgi y el reflejo flexor y el reflejo extensor cruzado. Algunos datos generales de acá, ¿no? El reflejo miotático muscular decimos que es monosináptico, ¿no? Porque solamente hay una sinapsis entre la fibra del tipo 1A o la fibra del tipo 2 y la motoneurona alfa, ¿no? Y decimos que solamente participan dos neuronas, ¿no? La primera neurona, ¿cuál va a ser? La fibra sensitiva, y la segunda neurona, la motoneurona alfa, ¿ya? Esos aspectos generales que se tienen que recordar. Reflejo tendinoso de Golgi. Y a ver. En la parte del tendón nosotros encontramos, ¿qué cosa? Un receptor sensitivo, que es llamado órgano tendinoso de Golgi. Este de acá. Ya. Ese órgano tendinoso de Golgi se activa cuando el tendón se estira. ¿Y cuándo se estira el tendón? El tendón se va a estirar cuando el músculo se contrae, ¿no? Porque el tendón tiene poco estiramiento, entonces el músculo se está contrayendo y este tendón se está estirando, ¿no? Se está estirando. ¿Por qué? Porque el músculo se está contrayendo, está jalando de este tendón. Y este tendón está unido ¿a quién? Al hueso, ¿no? Lo pueden ver en este caso, ¿no? Aquí está el músculo bíceps y aquí está el radio, ¿no? Y cuando el bíceps se contrae, cuando queremos flexionar el antebrazo, el bíceps se contrae. Al contraerse el bíceps se está haciendo más chiquitito su parte muscular, ¿cierto? Más chiquitito, y está jalando del tendón. Está jalando del tendón. Entonces, ¿qué pasa si tú sigues contrayendo tu bíceps? ¿Qué puede pasar? Que el tendón se desprenda del hueso. Y eso tu cuerpo no lo quiere. Entonces, para eso está el órgano tendinoso de Golgi. Evita una contracción excesiva que pueda provocar, ¿qué cosa? Que el tendón se desprenda del hueso. Entonces, esta persona, bueno, está levantando esto. Imagínate que pesa, no sé, 100 kilos, ¿ya?
100 kilos. Entonces, para que levante esto, tiene que flexionar el antebrazo, ¿cierto? Tiene que flexionar el antebrazo. Y contrae ¿quién? El músculo bíceps. Esa contracción del músculo bíceps estira el tendón, se activa el órgano tendinoso de Golgi, y eso es llevado por medio de una fibra sensitiva. Llega hacia el asta dorsal y activa a una interneurona, que es una interneurona inhibidora. Una interneurona inhibidora, que lo que va a hacer es que va a inhibir a la motoneurona alfa. De tal forma que si inhibe esa motoneurona alfa, el músculo va a dejar de contraerse. Esto lo vemos donde, bueno, sí les habrá pasado seguramente a ustedes también, pero más lo hemos visto en las Olimpiadas, ¿no? Con esos deportistas que levantan las pesas, por ejemplo, y no sé si habrán visto que a algunos les vence la fuerza, ¿no? Y ¿dónde cae esa pesa? Cae en su mismo cuerpo. Ustedes dirán, pero qué tonto, ¿no? ¿Por qué no lo botó más lejos? ¿Por qué no lo botó más lejos? Porque simplemente no pudo. Su músculo dejó de contraerse y por eso cayó en su cuerpo, ¿no? Debido a este reflejo tendinoso de Golgi. Siguiente, el reflejo flexor y el reflejo extensor cruzado. Bien, esto se activa frente a un estímulo doloroso, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te pinchas con una aguja tu mano, tú quieres escapar, ¿no? Quieres escapar. Entonces, eso es recibido por medio de un nervio sensitivo, ¿no? Ese estímulo doloroso por medio de un nervio sensitivo que llega hacia el asta dorsal y estimula a interneuronas, ¿ya? Interneuronas. Ojo que este es el brazo derecho, ¿no? O la mano derecha. La mano derecha está llegando a la parte derecha de la médula, ¿no? La parte derecha. Y estimula esta interneurona. Esta interneurona del mismo lado de la médula, va a estimular a una motoneurona alfa que inerva a un músculo flexor. En este caso, el bíceps, ¿no? El bíceps braquial. Lo inerva y ¿qué hace? ¿Qué genera? Flexión. De tal forma que se aleje de ese estímulo doloroso. Pero no queda ahí. En ese mismo lado, esta interneurona inhibe a otra motoneurona alfa, pero que inerva a un músculo extensor, al tríceps, de tal forma que la flexión no sea impedida por la extensión, ¿no? No sea impedida por la extensión y tú puedas flexionar con mucha intensidad. O, claro, con más fuerza, ¿no? Puedas flexionar con más fuerza para que te escapes de ese estímulo doloroso. Pero el escape de un estímulo doloroso no queda ahí, sino que también, ¿qué se produce? La extensión del lado contrario. Entonces, ¿qué pasa con esta interneurona? Manda un axón largazo que cruza hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo en este caso, hacia el lado izquierdo, y estimula a una motoneurona, sino extensora, y va a inhibir a una motoneurona, ahora flexora, del otro lado, ¿no? Bien, eso es el reflejo flexor y reflejo extensor cruzado. Ya, ahora veamos la parte de corteza motora. La parte de corteza motora es la corteza cerebral tiene partes específicas que tienen, o tiene partes que tienen funciones específicas, ¿no? Así vamos a tener ciertas regiones dentro de la corteza cerebral que se encarguen de recibir aferencias visuales, partes que se van a encargar de recibir aferencias olfatorias, partes que se van a encargar de recibir aferencias táctiles, ¿no? Y también vamos a tener otras áreas que son áreas de asociación. Estas áreas de asociación se van a encargar de interpretar todos esos estímulos sensitivos, ya lo van a llevar en corteza cerebral, ¿ya? A más profundidad, ¿no? Y
Dentro de estas áreas de asociación también vamos a tener algo importante que es la corteza premotora, ¿no? Que está acá. O discúlpenme, la corteza prefrontal, que es esta parte de acá. ¿Ya? Encargada de la motivación del pensamiento. Motivación y pensamiento. Ya, bueno, más profundidad lo van a llevar en la parte de corteza cerebral. ¿Ya? No me corresponde explicarles más de esta parte. Lo que sí me importa que sepan es la parte de corteza motora, ¿no? Hay un área dentro del cerebro que se encarga de la función del movimiento, ¿ya? Se encarga de la función del movimiento. ¿Qué área es esa? Esa es la corteza motora, así se llama, corteza motora. Y esta corteza motora va a tener tres regiones. Una corteza motora primaria, un área premotora y un área motora suplementaria. ¿Ya? Entonces va a dividirse en tres regiones. Corteza motora primaria, área premotora y el área motora suplementaria, ¿no? Ese de acá es el área motora suplementaria, este de moradito. Este es el área motora suplementaria, ¿no? Que se prolonga internamente hasta acá, hasta esa zona, ¿no? Por acá, inferior al área motora suplementaria, tenemos el área premotora. Esto de celeste es el área premotora. Y acá tenemos la corteza motora primaria. Esa de acá es la corteza motora primaria. Importante que se sepan a qué circunvolución pertenece o dónde está localizado en la circunvolución prerolándico o también llamada circunvolución prefrontal, ¿no? Prefrontal. ¿Qué área de Brodmann? Área de Brodmann 4, ¿no? Importante, les pueden preguntar. Ya. ¿Cuáles son las funciones? El área motora suplementaria es el área del deseo. Es el área que te dice, quiero moverme. Por ejemplo, quiero escribir la letra A. Ya, eso está diciendo el área motora suplementaria. Quiero escribir la letra A, pero no sabe cómo hacerlo. Simplemente lo desea. El área motora suplementaria es el área del deseo, del quiero. Quiero escribir la letra A. Ese deseo, ¿a quién le dice? Al área premotora. Le dice, área premotora, quiero escribir la letra A. ¿Y qué hace el área premotora? Elabora una imagen motora, un plano motor. ¿Qué es este plano motor? Plano motor. ¿Qué es este plano motor? No es más que las indicaciones de las contracciones sucesivas que se tienen que dar para que se dé ese movimiento. Pero el área premotora manda ese estímulo, no, sino que le dice a alguien más. ¿A quién le dice? A la corteza motora primaria. Le da este plano motor con todas las instrucciones de las contracciones sucesivas que se tienen que dar para que se dé ese movimiento. Y la corteza premotora, o discúlpenme, de la corteza motora primaria ya sale el axón que va a ir hacia la médula para que se dé la contracción muscular, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Bueno, una analogía, por ejemplo, podría ser cuando alguien quiere construir su casa y, por ejemplo, no sabe nada de albañilería ni nada, ¿no? Ese es el área motora suplementaria, ¿no? El que quiere construir su casa. Entonces, ¿qué hace? Le dice un arquitecto, ¿no? Le dice un arquitecto que quiere construir su casa. ¿Y qué hace el arquitecto? El arquitecto es el área premotora que hace, elabora un plano. Pero el arquitecto va a hacer la casa, no va a hacerlo, ¿no? Entonces, ese plano, ¿a quién lo da? ¿A quién le da ese plano? Ese plano le da al maestro de obra, ¿no? Que sería la corteza motora primaria. Y él lee el plano y de acuerdo a ese plano manda a los obreros a que construyan, ¿no? Más o menos esa sería la analogía de esta parte de corteza motora. Sigamos entonces, subámosle de nivel, ¿ya? Esta corteza motora primaria decimos que tiene una distribución somatotópica. ¿Por qué decimos que tiene distribución somatotópica? Porque hay regiones específicas de la corteza motora primaria que se encargan de un área específica de tu cuerpo, del movimiento de un área específica de tu cuerpo. Por ejemplo, esta parte interna de la corteza motora primaria, se encarga del movimiento de ¿qué? De tus extremidades inferiores. Esta esquinita de acá, se encarga del movimiento de tu musculatura axial.
esta parte de acá y toda esta parte lateral de acá, todo este grandazo, la lateral de acá, se encarga de qué? Del movimiento, mira, extremidades superiores, de la mano, mira, o del, del brazo y del antebrazo, disculpen, de la mano, mira, de la mano grandazo, un segmento grande de la corteza motora primaria. ¿Por qué? Porque la mano tiene que realizar movimientos finos, ¿no? Por ejemplo, para que tú puedas escribir, los movimientos tienen que ser muy finos, muy, muy precisos. Entonces, se requiere de un área grande dentro de la corteza motora primaria para que esos movimientos sean lo suficientemente precisos, ¿no? Igualito acá, tu cara, ¿ve? Un área también grande. Por acá tu lengua, también grande, ¿ve? Un área grande para tu lengua. ¿Por qué? Porque para que tú puedas articular las palabras, es necesario que los movimientos de la lengua también eh, sean bastante precisos, sean lo suficientemente precisos. Entonces tiene que abarcar un área grande dentro de la corteza motora primaria. Este esquemita que está acá, de distribución, eso es lo que se conoce como el homúnculo de Penfield. ¿Ya? Este es el homúnculo de Penfield. Penfield. Ese es el homúnculo de Penfield. Ya, esa distribución somatotópica, este esquema que les estoy dando. Ese es el llamado homúnculo de Penfield. Y algo más es que el área premotora lo que hace es activar a la corteza motora primaria, ¿cierto? Una región específica de la corteza motora primaria. Entonces, cuando se activa una región específica dentro de esta corteza motora primaria, desencadena no la contracción de un músculo, sino que desencadena un movimiento específico. Por ejemplo, escribir la letra A. Eso desencadena. ¿Me entienden? Desencadena un movimiento, no la contracción, desencadena un movimiento en específico. Y el área premotora también va a tener áreas especializadas, ¿no? Áreas especializadas en realizar este plano motor de ciertos movimientos en específico. Por ejemplo, tenemos un área para las habilidades manuales, ¿no? Esta zona de acá. Área para las habilidades manuales para movimientos finos de la mano, ¿no? Movimientos precisos. Este de amarillo es el área para el campo de movimientos oculares voluntarios, que básicamente se encargan de dirigir los globos oculares hacia un estímulo específico, ¿no? Luego tenemos un área para la rotación de la cabeza o área de rotación de la cabeza que básicamente mueve la cabeza, ¿no? Y el área del campo de movimientos oculares voluntarios manda sobre el área de rotación de la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para que tú muevas la cabeza hacia donde tú estás dirigiendo los ojos, ¿no? Generalmente pasa ahí. Y por último tenemos el área de Broca, que es el área para la articulación de la palabra, ¿no? Bien, chicos, creo que sí, ¿no? Tendríamos un break. ¿Sería bien? Lexi. Sí, estaría bien un break de 5 minutos, chicos. 5 minutos, ya. Estírense, Entonces, tomen agua. 7. Ya. Hasta el momento no hay ninguna consulta, creo, ¿no? Nada que no hayan entendido hasta el momento. Ya. A partir de esta parte se complica un poco más, ¿ya? Complica un poco. Veamos. Así que estén muy atentos en esta parte. Vía piramidal y la vía extrapiramidal. Ya. ¿Qué les dije entonces? Que a nivel de la corteza motora primaria se activan neuronas que desencadenan un movimiento específico, ¿cierto? Esas neuronas son las llamadas neuronas piramidales, ¿no? Esas neuronas son las llamadas neuronas piramidales. Y sus cuerpos neuronales, ¿dónde van a estar? Van a estar a nivel de la capa 5 de la corteza cerebral. Capa 5. Capa 5 de la corteza cerebral, ¿no? La capa de las células piramidales, ¿ya? Entonces, de esa capa salen los axones, ¿no? Salen los axones. Primero, salen los axones, ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal, y esos axones que conforman la llamada vía piramidal. Entonces, ¿qué es la vía piramidal? No es más que el conjunto de axones que van desde la corteza motora primaria hasta la médula espinal, ¿no? Desde la corteza motora primaria hasta la médula espinal.
A diferencia de la vía extrapiramidal, que no es de la corteza motora primaria, sino que es de zonas que sean diferentes a la corteza motora primaria, ¿ya? De todas esas zonas encargadas del movimiento, pero que no sean de la corteza motora primaria, esos van por la vía extrapiramidal. ¿Ya? Esos axones pasan por la vía extrapiramidal. Entonces hay dos vías, vía piramidal y vía extrapiramidal. Ahorita vamos a hablar de la vía piramidal. Primero vamos a hablar de la vía piramidal. Entonces, parten sus axones, ¿no? Sus axones de estos cuerpos neuronales ubicados en la capa 5, parten sus axones, atraviesan, ¿qué cosa? Atraviesan la cápsula blanca interna, ¿no? Lo han llevado en neuronato, cápsula blanca interna, atraviesan la cápsula blanca interna, atraviesan el mesencéfalo, llegan hacia el bulbo, y en la parte final del bulbo espinal, se da ¿qué cosa? La decusación de las pirámides. Entonces, ¿qué va a pasar? Un 80 o un 90% de los axones que están descendiendo por la vía piramidal cruzan hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Es decir, por ejemplo, acá estábamos en la corteza izquierda, ¿cierto? Están bajando por la parte izquierda del tronco encefálico, bajan, 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 y en la parte final del bulbo cruzan hacia el lado contralateral, formando ¿qué cosa? La decusación de las pirámides. ¿Pero cruzan todos? No cruzan todos, solamente el 80 al 90%. 80 al 90% cruzan. Y esos que cruzan descienden por la médula espinal a través de un fascículo en específico. Ese fascículo en específico se llama fascículo córtico porque viene desde la corteza, córtico espinal, porque baja hacia la médula espinal y baja por el lado lateral de la médula espinal. Por lo tanto, se va a llamar fascículo córtico espinal lateral. Entonces, esas fibras que han decusado bajan a través del fascículo o también llamado tracto córtico espinal lateral. Fascículo o tracto córtico espinal lateral. Y este 10% a 20% de fibras que no decusan, que bajan por el mismo lado, por el que habían partido, bajan por el mismo lado, bajan por la médula espinal a través de por la parte ventral. Entonces, ese fascículo le vamos a llamar fascículo córtico espinal anterior, ¿no? Ahí está. Fascículo córtico espinal anterior. ¿Ya? Entonces, los que decusan bajan por el fascículo córtico espinal lateral. Los que no decusan, fascículo córtico espinal anterior o ventral. Queda hasta ahí. Ojo, que solamente es una neurona. Ojo, que solamente es una neurona. Baja sin hacer sinapsis. Sin hacer sinapsis baja su axón. Una sola neurona. Es un axón largazo. Baja, sigue bajando, y en la médula espinal, esta primera neurona hace sinapsis ¿con quién? Con motoneuronas del asta anterior, con motoneuronas alfa del asta anterior. Esta motoneurona alfa es la segunda neurona, ¿sí? Segunda neurona. Esta primera neurona grandaza, que viene desde la corteza hasta la médula espinal, esa es la llamada primera motoneurona, porque es la primera que ha salido, ¿no? La primera motoneurona. También se le conoce como motoneurona superior. Primera motoneurona superior. Mientras que esta motoneurona alfa es llamada segunda motoneurona o motoneurona inferior. O motoneurona inferior. O también se le conoce, algunos lo conocen como motoneurona anterior, ¿no? Según el Guyton. Pero no se le conoce mucho así como motoneurona anterior, ¿eh? Principalmente se... ya. Algo más que quiero enseñarles acá es que van a haber axones que van a hacer sinapsis a nivel del tronco encefálico nada más, ¿cierto? ¿Con qué núcleos o con qué neuronas? Con neuronas que estén ubicadas en los núcleos de los pares craneales motores, ¿no? Núcleos de pares craneales motores. Esa vía, esos axones que hacen sinapsis
con los núcleos de pares craneales, a eso se le conoce como vía córtico-nuclear, porque hace sinapsis con los núcleos de pares craneales, por eso se le conoce como vía córtico-nuclear. O también se le conoce como vía córtico-vulvar, córtico-nuclear o córtico-vulvar. ¿Y qué particularidad tienen estos núcleos de pares craneales? Estos núcleos de pares craneales son estimulados por axones que vienen tanto de la corteza derecha como de la corteza izquierda, es decir, de ambos lados, ¿sí? De la corteza derecha y de la corteza izquierda inervan estos núcleos. ¿A excepción de quién? A excepción del facial. A excepción del facial, pero solamente en su parte superior, ¿no? En su parte, no, perdón, inferior, parte inferior. En su parte inferior. A ver, una aplicación práctica de esto sería que la parálisis facial central, ¿no? En el caso de la parálisis facial, se produce la parálisis de toda una hemicara. Ya, imagínense que esta es una cara ya. Se produce, por ejemplo, la parálisis de toda esta hemicara. Eso es la parálisis facial periférica. Hay dos tipos de parálisis facial, ¿no? Periférica y central. La periférica se da por una lesión a nivel del nervio, a nivel del par craneal séptimo, ¿no? El facial. Y la central se da por una lesión a nivel de la primera motoneurona. La primera, ¿ve? Esta que está bajando desde la corteza motora, ¿no? Entonces se dividen parálisis facial periférica y parálisis facial central. Central por lesión en la primera motoneurona, periférica por lesión en la segunda motoneurona. Si se lesiona todo el facial, todo el nervio facial, ¿qué va a pasar? Toda la hemicara va a perder el movimiento, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se lesiona a nivel central? Es decir, a nivel de la corteza, por ejemplo. Si se lesiona acá, el facial, la parte superior es inervada. ¿Por qué? Tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Entonces, si se lesiona el lado izquierdo, aún le queda el lado derecho que le inerve. Entonces, la parte superior de la cara se va a poder mover. Pero ¿qué pasa con la parte inferior? La parte inferior no se va a poder mover. Por eso es que la parálisis facial central, en la parte superior, el paciente está normal, puede mover, pero la parte inferior no puede mover, ¿no? La parte inferior de la cara no se puede mover, ¿sí? Esa es la explicación. Espero que me hayan entendido esta parte. Borramos todo. Sí, creo que eso es todo lo que quería explicar acá en vía piramidal. Ahora pasemos a la vía extrapiramidal. Como ya les había adelantado, la vía extrapiramidal, sus axones parten de estructuras que no sean la corteza motora primaria. ¿Qué estructuras son esas? El núcleo rojo, las principales, núcleo rojo, ganglios basales, núcleos de la protuberancia que incluyen los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares, de la protuberancia en general, núcleos del tronco encefálico, ¿ya? Núcleos vestibulares y núcleos reticulares. Y por último, el cerebelo. Más que núcleos de la protuberancia, núcleos en general del tronco encefálico. Ahora sí, veamos la vía piramidal y la vía extrapiramidal, todos los tractos, ¿no? Por los cuales descienden a través de la médula espinal. Hay un tracto córtico-espinal, ¿no? Que descendía desde la corteza, desde la capa 5 de la corteza cerebral, en la corteza motora primaria. ¿Descienden por quién? Por un tracto córtico-espinal lateral. Este de acá. Y también descienden por un tracto córtico-espinal ventral o anterior. Aparte de ello, en el caso del núcleo rojo, descienden a través del tracto rubroespinal, ¿no? Que está acá, rubroespinal. Otro tenemos el retículo espinal lateral, cuyos cuerpos neuronales están donde a nivel de los núcleos reticulares vulvares. También tenemos el tracto o fascículo retículo espinal medial, cuyos núcleos están donde, cuyos núcleos, claro, o cuerpos neuronales están donde a nivel de los núcleos pontinos, ¿no? Núcleos pontinos, núcleos reticulares pontinos.
También tenemos el tracto o fascículo vestíbulo espinal, que están a nivel de los núcleos vestibulares, sus cuerpos neuronales, desde ahí parten y pasan hacia la médula espinal. Tenemos el tracto córtico espinal anterior y el tracto, por último, el tecto espinal, ¿no? Entonces ahora hablemos de cada una de estas estructuras, ¿ya? Hablemos de cada una de estas estructuras. Empecemos por lo más sencillo, que es el tronco encefálico y el núcleo rojo. Tronco encefálico y núcleo rojo. Ya. En el caso del tronco encefálico vamos a encontrar núcleos vestibulares, ¿no? Núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares pueden ser superior, medial, inferior y núcleo vestibular medial. Van a tener 4 núcleos. Núcleos vestibulares superior, medial e inferior. No, disculpen, superior, medial, inferior, claro. Y núcleos vestibulares laterales. Aquí es laterales, ¿no? Laterales, van a ser 4. Superior, a partir de los núcleos superior, medial e inferior, parten axones que viajan a través del tracto o fascículo vestíbulo espinal medial. Fascículo vestíbulo espinal medial, que van a excitar a motoneuronas extensoras y van a inhibir a motoneuronas flexoras. Extensoras y flexoras. Estimula a las extensoras e inhibe a las flexoras. Y del lateral parte el fascículo o el tracto vestíbulo espinal lateral, que hace lo contrario. Estimula a motoneuronas flexoras e inhibe a motoneuronas extensoras. Es importante los núcleos vestibulares, ¿por qué? Porque estos de acá se encargan del equilibrio. Recuerden que les hablé ¿no? Del equilibrio, de la contracción de la musculatura axial para que tú puedas mantener el equilibrio. ¿Esto cuándo? Cuando tú no realizas movimiento, no te mueves. Estás parado, simplemente hay quien actúa, el núcleo vestibular, manteniendo tu postura. En el tronco encefálico también encontramos otros núcleos, los reticulares pontinos y los reticulares bulbares. Los reticulares pontinos o en estos núcleos parten los axones. Primero borramos todo. Borrar todo ya. De los núcleos reticulares pontinos parten los axones que viajan a través del fascículo o del tracto retículo espinal medial. Retículo espinal medial. ¿De qué se encarga? O bueno, hace sinapsis con quién? Tanto con motoneuronas extensoras como flexoras, pero estimula a las extensoras y va a inhibir a las flexoras. Inhibe a las flexoras. Y los núcleos reticulares bulbares, ¿qué es lo que van a hacer? Sus axones van a viajar a través del tracto o fascículo, el cual va a estimular a los flexores, ¿no? Va a ser el efecto contrario de los pontinos y va a inhibir a los extensores. Va a estimular entonces a los flexores y va a inhibir a los extensores, ¿no? En el caso del núcleo rojo, su función básicamente, esta se va a encargar de qué? Del movimiento de gateo. Movimiento de gateo en el caso de los bebés, ¿no? Movimiento de gateo. ¿De qué se va a encargar? Del movimiento de flexión de las manos cuando tú caminas. Cuando tú caminas, tus manos no están rígidas, o del antebrazo, ¿no? Tus antebrazos no están rígidos, sino que hay una leve flexión. ¿Quién se carga de esa flexión? Cuando tú te mueves, el núcleo rojo. Cuando tú caminas, el núcleo rojo. ¿De qué más se encarga el núcleo rojo? De la flexión. Estimula a los músculos flexores o estimula a motoneuronas flexoras. Motoneuronas flexoras.
y viaja del núcleo rojo a través de ¿qué fascículo? Rojo, rubro, pues, ¿no? Rubro espinal, ¿no? Rubro espinal. Desencadenando, ¿qué cosa? El gateo, desencadenando los movimientos de flexión del antebrazo y estimulando a los músculos flexores, ¿ya? Pero esta función específicamente, la de los músculos flexores, no la va a cumplir, porque ¿quién cumple quién regula el movimiento de los músculos? ¿Quién regula? La corteza motora primaria. Esto no lo va a hacer entonces el núcleo rojo, simplemente hace, lo normal es que haga movimiento de gateo y que haga, en el caso de los bebés, ¿no? El gateo, y en el caso del adulto, el movimiento de los antebrazos al caminar. Eso es lo único que va a hacer. Pero, ¿qué pasa? A ver, pantalla en negro, ¿ya? A ver. Yo no soy malo dibujando, ¿ya? A ver, imagínense que esto es el encéfalo, ¿ya? Este es el encéfalo. Y a ver, eso es el encéfalo. Ya bueno, ¿qué pasa? Se borra todo. Y a ver, de nuevo. A ver. Ya, de nuevo. Y este es el cerebro. Cerebro, y por acá está el encéfalo, el tronco encefálico, ¿no? Tronco encefálico. Y aquí está la parte de la corteza, ¿no? La que se encarga de que, de esta parte en específico, ¿no? Esta parte en específico es que se encarga de que del movimiento, ¿cierto? Movimiento. Ahora, a nivel del tronco encefálico encontramos una porción que se conoce como porción reticular, que se encarga de qué? Del sistema reticular activador ascendente. ¿De qué se encarga este sistema reticular activador ascendente? De mantenerte despierto, mantener a la persona en estado de vigilia. De eso se encarga el sistema reticular activador ascendente. Gracias a este sistema reticular activador ascendente, tú ahorita me estás escuchando, ¿ya? Gracias a tú ahorita estás despierto. Gracias a este sistema reticular activador ascendente. Entonces, a partir de esta sustancia reticular, parten axones que llegan hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza. Pero ahora, ¿qué tal si hay una lesión, por ejemplo, a este nivel, y se rompen todos estos axones? ¿Qué va a pasar? ¿La sustancia va a seguir funcionando este sistema reticular activador ascendente? Ya no, porque se han perdido estos axones, ¿cierto? Si se pierden estos axones, entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente va a entrar en coma. Ahora miren, se ha lesionado a este nivel, ¿cierto? Se ha lesionado a este nivel y ha habido una lesión difusa a nivel de la corteza motora, entonces tú no te mueves. Si tú no te mueves, bueno, y si se ha lesionado a este nivel, la corteza manda sus axones, ¿cierto? Manda sus axones hacia la médula espinal. Estos axones también están lesionados. ¿Quién toma la posta ahora? Toma la posta el núcleo rojo. ¿Y el núcleo rojo qué desencadenaba? Flexión. Es por ello que cuando tú evalúas a un paciente en coma y le quieres evaluar la escala de Glasgow, la respuesta al dolor, ¿tú qué haces? Le pellizcas, ¿cierto? Al paciente. Y el paciente puede retirar, el paciente puede ubicar, localizar, primero localiza, luego se retira. El siguiente nivel, cuando ya se ha afectado más, ¿qué pasa? Cuando toma la posta el núcleo rojo. Y cuando tú le pellizcas al paciente, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Va a entrar en una rigidez de decorticación. ¿Y qué va a generarse? La flexión del paciente. Sus antebrazos se van a flexionar. ¿Por qué? Porque ¿quién está tomando la posta? El núcleo rojo. Ahora, si la lesión es más inferior, ya fue también el núcleo rojo. ¿Quién va a tomar la posta ahora? Los núcleos reticulares pontinos. ¿Y qué van a desencadenar? La respuesta extensora. El paciente al dolor se va a hiperextender. Bueno, me gustaría ejemplificarles, pero no traje ninguna imagen, ¿ya? Pero búsquenlo, chicos, búsquenlo.
rigidez de decorticación y la rigidez de descerebración. De decorticación, cuando se libera el núcleo rojo. Decorticación, se libera el núcleo rojo y el paciente flexiona sus antebrazos. Flexiona. Y rigidez de descerebración, cuando hay una lesión inferior al núcleo rojo, está acá, y ¿quién toma la posta? Los núcleos reticulares pontinos. ¿Y qué desencadena? La extensión del paciente. Ahora, si se lesiona más abajo, ya fueron los dos, pues, ¿no? Fue este y fue este. ¿Qué pasa? El paciente no responde. No va a haber respuesta motora, ¿no? ¿Me han entendido esa parte? Espero que me hayan entendido, chicos. Ya. Ya, bueno, igual lo van a llevar esta parte en semiología. En semiología van a llevar todo esto. Ya, pero bueno, como un adelanto, ya, como un adelanto. Ahora expliquemos los ganglios basales. Los ganglios basales. Bien, los ganglios basales, también dentro del sistema extrapiramidal, ¿no? Están conformados por caudado, que es esto de acá. Todo esto es el caudado. Todo esto es el caudado. Caudado van a estar formados por el putamen. Mejor con resaltador. Ya. Todo esto es el putamen. Lo hemos cortado acá en esta imagen. Todo esto es el putamen. Todo esto. Es la parte más externa de esta región. Eso es el putamen. Cuando nosotros cortamos el putamen, vamos a ver el globo pálido. Este verdecito es el globo pálido externo, que es todo esto de acá que les estoy pintando. Todo eso es el globo pálido externo. Cuando cortamos el globo pálido externo, vamos a ver el globo pálido interno, que es este verdecito de acá, más chiquito. Ese es el globo pálido interno. O también llamados globo pálido lateral, el externo, y globo pálido medial, el interno, ¿no? Por anatomía se deduce todo ello. Bien. Este de acá, este azul, es el núcleo subtalámico, o núcleo de Lewis, también se le conoce. Y lo que está inferior al núcleo subtalámico, ¿quién es? La sustancia negra. ¿Cuáles van a ser las funciones de los ganglios basales? Sus funciones van a ser la ejecución subconsciente de patrones aprendidos en movimiento. ¿Qué es eso? Esto es, por ejemplo, patear el balón cuando tú quieres hacer un gol, ¿no? Patear el balón. Esto es lanzar, por ejemplo, el balón con tu mano para que tú encestes, ¿no? En el básquet. Esos son patrones aprendidos del movimiento. ¿Quién controla esos patrones aprendidos del movimiento? Los ganglios basales. El bailar también es un patrón aprendido del movimiento, ¿no? El baile. El escribir, todos esos patrones los controlan los ganglios basales. Los controlan los ganglios o hacen ajustes a esos patrones los ganglios basales. ¿De qué más se encarga? De planificación de patrones motores secuenciales. Por ejemplo, cuando tú ves algún peligro y quieres escapar, ese proceso de escape muchas veces es inconsciente o semiconsciente, ¿cierto? ¿Quiénes están actuando ahí? Los ganglios basales son los que están dando todas las pautas para que tú puedas escapar, ¿no? En esa toma de decisiones muy rápida. ¿De qué más se encargan? Del control de la velocidad y de la amplitud del movimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo escribo una letra A, yo puedo escribir así chiquito o puedo hacerlo así grandazo. Y va a seguir siendo la letra A. ¿Por qué sigue siendo la letra A? Gracias a estos ganglios basales, ¿no? Hacen que la amplitud del movimiento, es decir, el movimiento sea más amplio y haga algo más grande, una escritura, por ejemplo, más grande, pero con las mismas proporciones que algo más pequeño, de tal forma que tú lo puedas reconocer. De igual forma, ¿no? Yo puedo escribir esta letra A más lento, o puedo escribirlo más rápido, ¿no? Y va a seguir, el resultado va a ser el mismo. ¿Quién controla eso? Los ganglios basales. ¿Cómo se controla todo eso? A través de ese circuito neuronal. Aquí sí, toda su atención, chicos, porque es la parte más difícil de entender, ¿ya? Bien. Veamos. La corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral, la corteza motora cerebral,
se dividía en tres zonas, ¿cierto? El área motora suplementaria, premotora y la corteza motora primaria. Entonces tendríamos un área premotora, aquí vamos a ver el área premotora, que se encargaba de ¿qué? De elaborar el plano, ¿cierto? Se encargaba de elaborar el plano motor. Plano motor. Le decía la corteza motora primaria, por aquí está la primaria, le decía que músculos tenían que contraerse para que se dé ese movimiento. Ahora vamos a estudiar a fondo esta parte. Miren, cuando se activa esta corteza motora primaria y manda ese estímulo para que se dé el movimiento a través de la vía piramidal hacia una motoneurona alfa, le estimula, gracias a un neurotransmisor, el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor activador de la motoneurona alfa. ¿Ya? No solamente hace eso la corteza motora primaria, sino que también, o el área premotora, también lo que hace es estimular al cuerpo estriado, activa al cuerpo estriado. Y ahora tú me dirás, ¿qué es el cuerpo estriado? El cuerpo estriado es el caudado más el putamen, es decir, la parte más externa de los ganglios basales, ¿no? Lo que está más fuera. Ganglios el caudado más el putamen, eso es el cuerpo estriado. Entonces activa el cuerpo estriado. Y en el cuerpo estriado se van a activar dos vías, una vía directa y una vía indirecta. ¿Ya? Hasta ahí les dejo esta primera parte. Ahora, a la corteza motora primaria o al área premotora hay algo que siempre le dice que se mueva, que es el tálamo. El tálamo constantemente le está excitando, le está activando al área premotora. Al área premotora. Constantemente la está activando. ¿Para qué? Para que esta de acá le diga a la motora primaria lo que tiene que hacer para que se mueva. ¿Ya? Constantemente el tálamo. Pero tú no te estás moviendo constantemente. Entonces, ¿quién le inhibe? Le inhibe el globo pálido interno. Lo inhibe el globo pálido interno. Ya, hasta ahí quiero que se queden por ahora. Entonces, no será el movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el globo pálido interno está inhibiendo al tálamo. Por lo tanto, ya el tálamo no va a estimular al área premotora, ¿cierto? Y no se va a dar el movimiento. Ya. Pero ahora, ¿qué pasaba cuando se activaba la corteza motora primaria que dije? Que la corteza estimulaba también al cuerpo estriado. Y en el cuerpo estriado van a haber dos tipos de receptores, D2 y D1. El D1 participa en la vía directa, es decir, las neuronas, las neuronas que tienen estos receptores D1 participan en la vía directa, mientras que los del D2 participan en la vía indirecta. Indirecta. ¿Cómo es ambos? ¿Cómo es cada uno de ellos? Ya miren. La vía directa, o también llamada vía D1, vía directa o vía D1, ¿qué es lo que va a hacer? Estas neuronas que tienen esos receptores D1 que participan en la vía directa, mandan un axón. Mandan un axón ¿hacia dónde? Hacia el globo pálido interno. ¿Y qué hacen? Lo inhiben por medio del neurotransmisor GABA. Lo inhiben. Entonces, si están inhibiendo al globo pálido interno, ya no hay quien inhiba al tálamo. ¿Y el tálamo qué hace? Se activa, estimula el área premotora y se da el movimiento. Entonces, la vía directa estimula ¿qué cosa? El movimiento. Pero no estimula cualquier movimiento. Estimula los movimientos que se tienen que realizar, o discúlpenme, las contracciones musculares que se tienen que realizar para que se dé ese movimiento. ¿Por qué? Porque miren, cuando sale el estímulo de la corteza motora primaria hacia la motoneurona alfa, no salen necesariamente todos esos movimientos. Por ejemplo, cuando tú quieres tomar tu lapicero, no salen todos los movimientos para que tú agarres ese lapicero, sino que salen más movimientos. Entonces, lo que hace esta vía D1 es estimular exclusivamente a los movimientos que van a hacer que tú tomes ese lapicero. ¿Me entienden? Ya. Entonces, quedamos con que la vía D1, la vía directa, estimula
movimiento. ¿Y qué pasa con la vía indirecta? ¿Qué pasa con la vía indirecta? Miren por acá. Al globo pálido interno, ¿quién lo estimula? El núcleo subtalámico, o también llamado núcleo de Lewis, ¿no? Que lo hemos estudiado ya en las estructuras de los ganglios basales, ¿no? El núcleo subtalámico constantemente está estimulando al globo pálido interno. Al globo pálido interno. Pero hay algo que lo inhibe al núcleo subtalámico. ¿Quién es? Es el globo pálido externo. De tal forma, si está inhibiendo al núcleo subtalámico, no hay quien estimule al globo pálido interno, ¿cierto? Y el tálamo se libera. Hasta ahí hay movimiento. Pero ¿qué pasa con la vía D2? O con estas neuronas que tienen estos receptores D2. Envían un axón hacia el globo pálido interno y lo inhiben por el neurotransmisor GABA. Lo inhiben. Y si inhiben al globo pálido externo, ¿qué pasa? Se libera el subtalámico y el subtalámico estimula el globo pálido interno y el globo pálido interno inhibe al tálamo y no se da el movimiento. Entonces la vía indirecta, la vía D2, inhibe al movimiento. No hay movimiento. Pero no inhibe todos los movimientos. Ojo con eso. ¿Qué movimientos inhiben? Recuerden que les dije que cuando el área motora primaria estimula la motoneurona alfa, lo estimula no solamente para los movimientos que tú quieres, sino para otros movimientos adicionales. Entonces, quita esos movimientos adicionales de tal forma que tu movimiento sea más fino. Más fino. Ya. Ahora, no solamente actúa ese nivel, ¿ya? ¿Por qué? También viene acá la sustancia negra en su pars compacta. Pars compacta de la sustancia negra que libera un neurotransmisor llamado dopamina. Y la dopamina va a estimular a la D1 y va a inhibir a la D2. De tal forma que sí se dé el movimiento. ¿Por qué? Porque si quedaría ahí nada más, tú no te moverías. Simplemente, ¿no? La D2 ganaría e inhibiría inclusive los movimientos que tú quieres hacer. Pero gracias a este de acá, gracias a la acción de la sustancia negra pars compacta con su neurotransmisor, la dopamina, que estimula la D1, estimula el movimiento, inhibe al que está en contra del movimiento, tú te puedes mover con total normalidad. ¿Ya? Hasta ahí creo que está todo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de la enfermedad de Parkinson? En el caso de la enfermedad de Parkinson, va a haber una destrucción de la sustancia negra en su pars compacta. Entonces, ¿qué va a pasar? El D2 va a predominar. Si predomina el D2 sobre el D1, ¿qué va a pasar contigo? No te vas a mover y va a generar la rigidez propia del Parkinson. Va a generar rigidez. La rigidez en rueda dentada, ¿no? Propia del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Eso respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson que sale de esta parte, ¿no? Ahora, esto de acá que sale de la sustancia negra pars compacta que envía dopamina hacia el cuerpo estriado, hacia los receptores D1 estimulando e inhibiendo a los D2, no es la única vía dopaminérgica. No es la única vía dopaminérgica, sino que tenemos otras tres más. ¿Ya? Ahora les voy a hablar solamente de dos más de estas vías dopaminérgicas. Luego, en corteza cerebral seguramente van a hablar de la restante. Entonces, ¿qué vías va a haber? Esta vía que les hablé acá, que sale de la sustancia negra pars compacta hacia el estriado, se va a llamar parte de la sustancia negra, nigro, va hacia el cuerpo estriado, estriatal. Esa es la vía nigroestriatal. Nigroestriatal, que controla qué cosa? La vía extrapiramidal, ¿no? Controla los ganglios basales. O estimula los ganglios basales, no estimula al D1 y inhibe al D2, ¿ya? Activa los ganglios basales. Ahora, no es la única vía. Hay otra vía que se le conoce como mesolímbica. Mesolímbica. ¿De qué se va a encargar esta vía mesolímbica? De activar, de estimular al sistema límbico. Y estimula el sistema límbico generando ¿qué cosa? Miedo, generando temor. Eso cuando la estimulación es de baja intensidad, la estimulación normal. Pero ¿qué pasa si se estimula demasiado? Ya no genera temor, genera
alucinaciones. Genera delirios. Genera delirio, genera alucinaciones. ¿Ya? Ahora, la otra vía es la vía mesocortical, que va a estimular ¿a quién? A la corteza prefrontal. Va a estimular, va a activar a la corteza prefrontal. Va a activar a la corteza prefrontal. ¿Ya? Va a activar a la corteza prefrontal para que tú te mantengas despierto, motivado. ¿Ya? Porque la corteza prefrontal se encarga de ¿qué? Del pensamiento y de la motivación. ¿Ya? Estimula el pensamiento, estimula la motivación. Ya. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la esquizofrenia? En el caso de la esquizofrenia. Esquizofrenia. En el caso de la esquizofrenia, la dopamina, ya no les dije el nombre de esta de acá, ¿no? La mesolímbica iba hacia el sistema límbico y esta que va hacia la corteza frontal se llama mesocortical. Mesocortical, ¿ya? Mesocortical. ¿Qué pasa entonces en la esquizofrenia? En la esquizofrenia, la dopamina que iba a ir hacia el... ya no va. ¿Y hacia dónde se va? Hacia la mesolímbica. Entonces activa demasiado el sistema límbico y ¿qué le genera en el paciente? Alucinaciones, delirios. Y esa dopamina que no está yendo hacia la corteza frontal, no está activando la corteza en el paciente, entonces, abulia. ¿Ya? Y esos son los síntomas: alucinaciones, delirios, síntomas positivos de la esquizofrenia; abulia, síntoma negativo de la esquizofrenia. Ya bueno, ¿por qué les expliqué todo esto? Que no es mi tema, porque quiero explicarles el artículo. Bueno, el artículo que les traigo es acerca del efecto de la administración tanto aguda como repetida de la buspirona, del 8-hidroxi 2-N-propilamino, tetralina, y de la fluoxetina. ¿El efecto en qué? En una reducción de los síntomas extrapiramidales producidos por el haloperidol. ¿Qué es el haloperidol, chicos? El haloperidol es un antipsicótico típico, o también llamado antipsicótico de primera generación. ¿Ustedes cómo tratarían a un paciente con esquizofrenia si saben que es la dopamina que está estimulando el sistema límbico la que desencadena estas alucinaciones y delirios? Entonces, ¿qué harían? Bloquear esos receptores de dopamina, ¿cierto? Si bloquean esos receptores de dopamina, simplemente la dopamina no va a actuar y se reducen las alucinaciones y delirios, ¿cierto? Pero al bloquear esos receptores de dopamina, no solamente lo van a bloquear acá, a nivel del mesolímbico, sino que también lo van a bloquear a nivel del mesocortical y a nivel del nigroestriatal. Eso es lo que hace el haloperidol. Bloquea todo. Bloquea D2 acá, en el mesocortical, generando ¿qué cosa? Un aumento de la bulia, ¿no? Porque está bloqueando la acción de la dopamina en la corteza frontal. Aumenta la bulia. Bloquea acá, a nivel del nigroestriatal, a nivel de los ganglios basales, que genera efectos extrapiramidales, síntomas extrapiramidales. Y obviamente a nivel del mesolímbico, generando reducción de las alucinaciones y delirios. Entonces lo que se quiere, ¿qué cosa es? Evaluar el efecto de la buspirona, de la 8-dihidroxi 2-D-N-propilamino y de la fluoxetina, ¿no? En esos efectos extrapiramidales. ¿Qué es lo que se hizo en este caso? Se administró a ratas de laboratorio, se les administró haloperidol para evaluar los efectos extrapiramidales, ¿no? ¿Qué efectos extrapiramidales les produjeron? Les produjeron catalepsia, que es usado este síntoma para evaluar si hay efectos o no de ciertos fármacos en la reducción de los síntomas extrapiramidales, y se les generó alteraciones en la coordinación motora, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue administrar buspirona, ya sea en una administración 7 días diario por 7 días previos a la administración del haloperidol en esas ratas, o bien
y a otro grupo se les administró buspirona inmediatamente antes de la administración de aloperiol, solamente una dosis. Lo mismo con la fluoxetina y lo mismo con el 8-OHDPAT, ¿ya? Se hizo todo ello. Entonces, los resultados a los que se llegaron fue que en el caso de la buspirona se redujo la catalepsia, pero no hubo efecto sobre la coordinación motora en estas ratas, ¿no? En el caso de la 8-HDPAT, se vio una reducción tanto de la catalepsia como de los problemas de coordinación motora. Y en el caso de la fluoxetina, no se vio una reducción de la catalepsia y tampoco se vio efecto sobre las alteraciones de la coordinación motora, ¿no? Básicamente ello. Y bueno, las conclusiones a las que se llegan es que la buspirona y la 8-HDPAT pueden tener efectos beneficiosos sobre estos síntomas extrapiramidales, ¿no? Producidos por el haloperidol. Ahora sí veamos la parte de cerebelo. Es la última parte ya para irnos. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las funciones del cerebelo? Las funciones del cerebelo van a ser, uno, ordenar las actividades motoras, otro, realización de ajustes de corrección de las actividades motoras, y por último, la planificación del siguiente movimiento secuencial. Ya, ajustes de corrección de las actividades motoras, igual que los ganglios basales, se recuerdan que les dije que cuando la corteza motora primaria estimula la motoneurona alfa, lo hace de forma burda, hace que los movimientos sean burdos, se agreguen otros movimientos o los movimientos no sean los adecuados, sean con menor contracción de ese músculo. Entonces el movimiento no va a ser el que tú quieres realizar. Aquí, ¿quién viene? ¿Quién viene aquí entonces? El cerebelo, haciendo ajustes de corrección de esas actividades motoras desencadenadas por la corteza motora primaria. ¿Qué más hace? Planifica el siguiente movimiento secuencial. Imagínate que tú estás corriendo, no sé, de una carrera de 100 metros, ¿ya? Y bueno, el campo es algo así, ¿cierto? Algo así, ¿no? Es curvo, ¿no? Entonces tú quieres girar por acá. Para que tú puedas girar sin caerte, necesitas la ayuda de ¿quién? Del cerebelo, que va a planificar el movimiento siguiente para que tú des ese giro a esa velocidad. Para que tú des ese giro. Esa función, ¿quién la cumple? El cerebelo. Esas funciones las va a cumplir con áreas anatómicas y con áreas funcionales, ¿no? El cerebelo lo podemos encontrar a nivel del cerebelo áreas anatómicas y también algunas áreas funcionales. Las áreas anatómicas en el cerebelo van a ser el vermis, la zona intermedia y la zona lateral. El vermis se va a encargar del control del movimiento muscular, pero ¿de qué movimiento muscular? De la musculatura axial. La zona intermedia se va a encargar también del control del movimiento muscular, pero ¿de qué musculatura? De las extremidades. La zona lateral se va a encargar de la planificación de las actividades motoras secuenciales. Esas son las áreas anatómicas del cerebelo, pero también vamos a encontrar áreas funcionales. ¿Cuáles son esas áreas funcionales? Primero tenemos el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo va a estar formado por el lóbulo flóculo nodular y la parte más inferior del vermis. Eso es el vestíbulo cerebelo. El espino cerebelo va a ser la parte superior del vermis junto con la zona intermedia. ¿Eso qué es? Eso es el espino cerebelo. Y el cerebro cerebelo corresponde con las zonas laterales, ¿no? Zonas laterales. Esto es el cerebro cerebelo. Las zonas laterales nada más. Cerebro cerebelo. ¿Y qué funciones van a tener cada una de las porciones? Primero, el vestíbulo cerebelo
va a encargarse de qué? Del equilibrio. Pero del equilibrio cuando tú estás en movimiento. Cuando tú estés en movimiento, ahí va a entrar el vestíbulo cerebelo. El espino cerebelo se va a encargar de qué? Se va a encargar de los ajustes de corrección de las actividades motoras. Esa va a ser la función del espino cerebelo. Y el cerebro cerebelo se va a encargar de qué? De la planificación del siguiente movimiento secuencial. ¿Cómo lo hacen? A través de estos circuitos neuronales. Principalmente nos importan vestíbulo cerebelo y espino cerebelo. En el caso del vestíbulo cerebelo, todo inicia con la acción del aparato vestibular, ¿no? Del aparato vestibular donde encontramos la endolinfa, ¿no? Y de acuerdo a ese movimiento de la endolinfa, ¿qué está captando? La posición de la cabeza, ¿ya? Ese movimiento de la endolinfa capta la posición de la cabeza. Y esa posición de la cabeza lo informa a quién? A los núcleos vestibulares. Esos núcleos vestibulares informan esa posición a quién? Al flóculo en el cerebelo, al flóculo. ¿Y qué hace el flóculo? El flóculo lo procesa y lo envía ¿hacia dónde? Lo envía hacia el núcleo fastigial, esa información ya procesada. Y el núcleo fastigial lo devuelve ¿hacia dónde? Hacia los núcleos vestibulares, para que se dé la contracción de la musculatura axial y la persona pueda mantener el equilibrio cuando está en movimiento, cuando está corriendo, cuando está caminando. ¿Ya? De eso se va a encargar el vestíbulo cerebelo a través de este circuito neuronal. En el caso del espino cerebelo, es un poco más complejo. ¿Qué dijimos que hacía? Controlaba, ¿no? Realizaba ajustes de corrección. Para que haga ajustes de corrección, el espino cerebelo tiene que contar entonces con dos informaciones, ¿cierto? Con dos tipos de información. Uno, tiene que saber cómo se está dando el movimiento en ese momento, y otro, tiene que saber cuál era el movimiento que quería hacer tu corteza motora. Esos dos tipos de información tiene que tener el espino cerebelo. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigue ambas informaciones? Ya. Veamos. Bien, aquí tenemos la médula espinal. Ya. A ver. Entonces, por aquí dibujamos al cerebelo, por aquí está el cerebro, ya la corteza motora. Ya, a ver. Veamos. Entonces, la corteza motora ha estimulado a quién? A la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa estimuló a quién? Al músculo, ¿cierto? La motoneurona alfa estimula al músculo esquelético para que se contraiga. Esa contracción, ¿qué hacía? ¿Qué les dije que hacía? Jalaba del tendón, ¿cierto? Lo estiraba al tendón. ¿Y activaba a quién? Al órgano tendinoso de Golgi. Ese órgano tendinoso de Golgi, su inervación, la inervación sensitiva, ingresa hacia la médula espinal y hace sinapsis con interneuronas a nivel de la médula espinal. Esas interneuronas tienen un axón largazo que va a ir ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. Va hacia el cerebelo a través de un fascículo. El fascículo espino cerebeloso posterior. ¿Qué le está informando este órgano tendinoso de Golgi? Le está informando de cuánto se está contrayendo el músculo. ¿Solo eso recibe pero el cerebelo? No. ¿Qué más recibe? Cuando tú te estás moviendo, por ejemplo, esta es tu mano, ya tú lo estás moviendo, tiene que recibir información de la posición exacta. ¿Quién le dice ello? Los receptores articulares, ¿no?
manda esa información de la posición articular, igualito, hace sinapsis con interneuronas que ascienden, ¿por dónde? Por el fascículo espinocerebeloso posterior. Por el fascículo espinocerebeloso posterior. Este fascículo espinocerebeloso posterior luego ingresa hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior, a través de ese pedúnculo, ingresa el fascículo espinocerebeloso posterior, o todos estos axones ingresan ¿hacia dónde? Hacia el cerebelo. La otra información que recibe es de lo que quería contraerse, ¿cierto? Y hay que hacerlo de azul. Entonces, ¿qué pasaba? La corteza motora primaria enviaba esa información a través de ¿dónde? A través de la vía piramidal, ¿cierto? La vía piramidal que hace sinapsis con motoneuronas alfa en el asta anterior. Pero no solamente hace sinapsis con motoneuronas alfa, también hace sinapsis ¿con quién? Con interneuronas. Estas interneuronas van a ascender. Van a ascender hacia el cerebelo. ¿Por medio de dónde? Por medio del fascículo espinocerebeloso anterior. Fascículo espinocerebeloso anterior. E ingresan hacia el cerebelo, estos axones ingresan hacia el cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso superior. De tal forma que toda esa información, por medio del pedúnculo cerebeloso superior y por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, ingresa hacia el cerebelo. ¿Y qué hace el cerebelo? Compara el movimiento real con el movimiento que se quiere hacer. ¿Y qué manda después de analizar ello? Manda correcciones hacia el área premotora, que lo envía hacia la corteza motora primaria. Que lo manda hacia la corteza motora primaria para que se dé el movimiento deseado. Ya, hasta ahí nada más. Ya no quiero no quiero que no me entiendan la siguiente parte que les voy a explicar, pero mejor hasta ahí nada más. Ya chicos, eso sería todo. Gracias por su atención. No sé si habrá alguna consulta. Algo que no hayan entendido. Creo que no. Bien, eso sería todo. Entonces, Muchas gracias, Marco, por tu predisposición. Estuvo muy bonito la ponencia, además muy entendible. Chicos, no se olviden que en unos momentos les vamos a enviar el post-test y para que puedan rellenarlo y asimismo obtener esos puntos de intercambio. Gracias, chicos. Eso sería todo por el día de hoy.